enfermedad localmente avanzada, los oncólogos médicos. Siguiendo un poco la temática que utilicé en la clase pasada sobre las canchas de tenis, si recordarán, pues comentábamos que la cancha de tenis de pasto es como que la tiene características más diferenciadoras en cuanto a lo que viene siendo las otras superficies. Pues aquí en cabeza y cuello, cuando hablamos de cáncer de nasofaringe, pues es un tumor muy peculiar en respecto a cómo manejar las modalidades de tratamiento de quimioterapia, tanto en el escenario localmente avanzado como en su futura ponencia lo vamos a hablar en la enfermedad metastásica, que sí varía los tipos de tratamiento. Pues su servidor, y pues es el tema que se va a hablar. Para empezar, pues me gustaría pues referirnos a lo que viene siendo la histología de las células escamosas de nasofaringe, que va a estar dividido en lo que viene siendo cáncer no queratinizante, queratinizante y carcinoma basaloide. La mayor parte de los estudios que se han realizado en cuanto a este tipo de tumores, sobre todo es la variante queratinizante, que es la histología más frecuente en países endémicos. Estamos hablando del este de Asia, principalmente Singapur, Hong Kong. Allá es muy endémico este tipo de tumor, entonces es prácticamente todas las referencias bibliográficas los van a encontrar Shen, Shan, Yue, son referidos de estudios realizados en aquellos países, porque es una enfermedad endémica en esos lares o latitudes. Que eso es lo que trata de ejemplificar los principales sitios en el este de Asia. Hay unas partes o sitios del Mediterráneo, parte de la Europa más hacia lo que viene siendo africana. El norte de Europa podremos ahí meter un poquito la región del Mediterráneo, donde es España, y un poquito de lo que viene siendo América del Norte, pero sobre todo lo que viene siendo el tipo 2, también se puede conocer. El tipo 2 es el que es más endémico. Y esos son los principales sitios donde es más frecuente: Tailandia, Filipinas, los países mediterráneos, India, Vietnam, Indonesia, China, principalmente China. Importante para nosotros al momento de que hablamos de la estadificación, conocer cuando hagamos la exploración física es un dato importante, el arco pivote cuando hacemos la exploración, que todos aquellos tumores que tengan enfermedad ganglionar por debajo de lo que viene siendo el borde caudal del cartílago cricoides, ya cualquier tipo de enfermedad de este nivel pasará a ser una enfermedad de L3, una enfermedad localmente avanzada, que con fines de tratamiento es lo más importante que tenemos que diferenciar, porque ahí es cuando nosotros hacemos un cambio en la forma en la que nosotros vamos a jugar con los esquemas de quimioterapia, si darle inducción, si no más dar quimio con concomitancia. Aquí es muy importante, sí, porque a través de la exploración física se puede estadificar de una forma acertada este tipo de tumores, ya que el cáncer de nasofaringe, si bien hablábamos en la clase pasada que por ejemplo la laringe no es una enfermedad que da enfermedad o ganglionar muy voluminosa, esto es totalmente todo lo contrario. Cáncer de nasofaringe es la enfermedad que cuando incluso tenemos sospecha de un tipo de tumor de cabeza y cuello, que no tengamos el sitio establecido, lo primero que tenemos que pensar cuando hay enfermedad ganglionar voluminosa es sitio nasofaringe. De hecho, inclusive algunos tipos de bibliografías te refieren que primario desconocido de cabeza y cuello con enfermedad voluminosa se le dé una estadificación como si fuera un cáncer de nasofaringe hasta no demostrar lo contrario. Entonces sí es muy importante tener esto a consideración. Y es muy importante lo del N3 o cuando hablamos de tumores T4, tumores voluminosos, ahí es cuando tenemos que hacer nuestro enfoque nosotros principalmente en cuanto a qué tipo de terapia es la más adecuada. Esto es como uno de lo que recomienda, por ejemplo, ESMO y NSCN en enfermedades tempranas, enfermedades T1 o T2 sin enfermedad ganglionar positiva. Lo que se recomienda como tratamiento primario es la radioterapia de intensidad modulada. Se ha reportado mucha y baja incidencia de efectos adversos con esta modalidad de radioterapia en comparación, por ejemplo, con la radioterapia de segunda dimensión o tercera dimensión. Entonces lo que recomiendan las guías actualmente es, si tienes la posibilidad de dar la radioterapia de intensidad modulada, se le dé. Te pone como categoría 2B en etapas 2 la posibilidad de algún tipo de concomitancia, pero lo que se recomienda más es darla como etapa, como radioterapia nada más en intensidad modulada. Esto en cuanto a lo que me decía era ESMO. En cuanto a NSCN, ellos
dividen un poquito enfermedad T1, la radioterapia definitiva, y también recomiendan dar radioterapia de forma electiva al cuello. En enfermedad T2, N0, ahí lo que recomienda es dar la RT definitiva nasofaringe y considerar concomitancia en caso que el paciente presente algún tipo de factor de riesgo. Pasando a enfermedad localmente avanzada, pues aquí vamos a tener que entrar, como lo decíamos, entrar a jugar nosotros, formar parte de lo que viene a ser el juego del cáncer de nasofaringe en el escenario curativo. El primer estudio de quimioterapia en el que se estableció algún cierto grado de beneficio en nasofaringe fue el estudio Intergroup 099, en el cual aquí pues compararon el brazo de radioterapia sola contra el brazo experimental, que era dar radioterapia concomitante, 3 ciclos de cisplatino en concomitancia con la radioterapia, y posterior a la finalización dar 3 ciclos con quimioterapia con platino y fluorouracilo, y el otro brazo pues se dejaba en vigilancia. Este fue el primer estudio donde se trató de ver si había impacto, y como podemos observar, la supervivencia global a 3 años fue un 30% de diferencia entre dar la quimio-radioterapia concomitante contra solo dar radioterapia. Como pueden observarse, las curvas pues se separan de una forma importante, ¿no? Y esto es en cuanto al periodo libre de progresión de la enfermedad a 3 años también, y con bastante más marcada la diferencia, un 69 contra un 24% de diferencia entre dar radioterapia contra quimio-radioterapia concomitante más 3 ciclos de, vamos a decir, de consolidación. ¿Sí? Entonces, como lo habíamos visto en los estudios anteriores, donde hablábamos del GORTEC, del estudio de SITE, del estudio Paradigm, donde se trataba de evaluar el contexto de la inducción, aquí también se trató de encontrar algún tipo de beneficio de dar inducción o de concomitancia, que es mejor. De eso surge el estudio 901 y 902, que fue como una combinación de ambos, un estudio fase 2, fase 3, cáncer de laringe localmente avanzado, enfermedad T3, T4, no importaba si había involucro ganglionar, pero sí tenemos que tener una M0. También se podía tomar en cuenta un brazo que no hubiera cualquier tipo de T, pero sí enfermedad ganglionaria fuera N2 o N3. Este fue un estudio aleatorizado 1 a 1. Se le dio como una correlación dependiendo de si eran enfermedad 0 o 1 en cuanto a ganglios contra N2 o N3, y fueron llevados a dar un tratamiento convencional de quimio-radioterapia con cisplatino, el régimen convencional que vimos en la clase pasada, contra la inducción con quimio-radioterapia, y se les daba un ciclo de gemcitabine, cisplatino y paclitaxel, o sea, un triplete. Se daban 3 ciclos, evidentemente aquí ponen varios cuadritos porque era un día 1 y el día 8 del gemcitabine, y posteriormente se llevaban un tratamiento de radioterapia. El gemcitabine se dio a dosis de 1000 miligramos por metro cuadrado, carbo a UC de 2.5 y paclitaxel 70 miligramos por metro cuadrado. Y lo que se obtuvo en cuanto a resultados de periodo libre de progresión es que no encontraron una diferencia entre dar la quimio-radioterapia contra inducción en este tipo de pacientes con este esquema de tratamiento. Si observan, prácticamente las curvas están totalmente igual, no hubo cambios tampoco en supervivencia global, 74% contra 77.6%. Lo que sí encontraron un poquito más de diferencia fue en la selección de sus pacientes, que solo escogieron a pacientes T2, pacientes T3 y pacientes también que fueran ganglios negativos. Fueron las críticas que empezaron a encontrar para ver por qué no había funcionado este esquema de manejo de tratamiento. Posteriormente surge este estudio, el SISUB TPF-PH3, que fue también un esquema en el que se trataba de dar un TPF contra un esquema de quimio-radioterapia, basados en los estudios que acabamos de decir, el de SIDE, el Paradigm, el GORTEC, el 324, donde si bien se habían encontrado un ligero beneficio en periodo libre de progresión, la curva de supervivencia global era prácticamente idéntica, no había significancia estadística, y aparte se agregaba un mayor grado de toxicidad, y los pacientes a priori iban a tener menos tolerancia al régimen de radioterapia cuando se instaurara. Entonces lo que trataron de ver acá fue resultados muy similares realmente a lo que se encontró con el régimen en cabeza y cuello que no fue en el nasofaringe.
También surge este estudio, otro fase 3, en el que se trató de valorar también lo mismo en el 2019. Me regresé, perdón. Esto sobre lo que viene siendo la dosis reducidas de TPF, donde también encontraron los mismos resultados que se encontraron con los estudios en cabeza y cuello. Era TPF muy tóxico, incluso como estamos hablando de pacientes asiáticos, son pacientes que tienen a pesar un poquito menos, menor estatura, las dosis a las que se estaban dando los medicamentos eran muy tóxicos para la población asiática. Surge lo que viene a cambiar el juego, lo que viene siendo la fase de tratamiento, ya sea en concomitancia o la inducción, pues fue este estudio, el estudio de gencitabine con cisplatino en inducción en pacientes con carcinoma de nasofaringe. Si bien aquí entablan o ponen al gencitabine como una opción diferente de manejo de quimioterapia. Y surge este estudio, que es el de basados en la estadificación de la AJC de la 7ª edición, cabe señalar porque vamos en la 8ª. Aquí lo que trataron de ver eran pacientes en etapa 3, etapa 4B, y los estratificaron por centro de etapa clínica. Hicieron un grupo control de quimioradioterapia y hicieron un grupo experimental de dar la inducción con genza y cisplatino, 3 ciclos trisemanales. El gencitabine lo daban a 1 gramo por metro cuadrado, día 1 y 8, y el cisplatino lo daban 80 miligramos metro cuadrado, nada más el día 1, de forma quincenal. Y posteriormente a los 3 ciclos se les daba el tratamiento de quimioradioterapia con la concomitancia, que en este caso usaron también cisplatino. Y aquí sí se obtuvo un mayor periodo libre o una mayor separación de curvas en cuanto al periodo libre de free survival failure, periodo libre de recurrencia, en cuanto a lo que fue genza cisplatino contra solo dar quimioradioterapia, un 85.3% a 3 años contra un 76%, una diferencia casi del 10%. Y valoraron mucho qué tanto tenían en cuanto a control a distancia, que se mantenía el beneficio de 91 contra 84%, lo que le daba un poco el beneficio o la ventaja en solo usar quimioradioterapia convencional, ya que cuando hablamos de control rocorregional prácticamente era lo mismo dar la inducción o la terapia estándar. Entonces, por el primer estudio que les comento, que se encontraron diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a supervivencia global a 5 años, se encontró que era casi un 8% delta la diferencia en cuanto a dar la inducción contra la terapia estándar. Ahora, surgió la cuestión, bueno, ¿qué tal si nosotros gradificamos en riesgo o establecemos un riesgo de bajo, riesgo moderado o riesgo alto a los pacientes, para así establecer si a los pacientes de alto riesgo se benefician más de una terapia de inducción, los pacientes de bajo riesgo solo se les da la quimioterapia convencional? Entonces, pues es lo que permitiría establecer un estándar de tratamiento en cuanto a lo que es la inducción en este tipo de pacientes. Y de ahí surge este metaanálisis que encontramos del doctor Alberto Bongiovanni sobre qué tipo de quimioterapia es más efectiva cuando damos inducciones. Aquí las características de este metaanálisis incluyeron a 8 ensayos clínicos, duplete contra triplete, podría ser cualquiera de este tipo de escenarios, donde se trataba de valorar sobre todo la eficacia que tenía el gencitabine contra el taxano. Porque adelantándonos un poquito en lo que viene en la línea del tratamiento, cuando nosotros entremos al escenario metastásico, pues la terapia de primera línea es genza con cisplatino. Entonces, normalmente ya no puedes utilizar cuando das una inducción en el escenario metastásico, bueno, eso lo refieren algunos autores, ya esa línea de tratamiento, y trataron de ver si había algún otro tratamiento que se emparejara a dar una inducción con gencitabine. Y en este ensayo clínico son 8 estudios. De hecho, la categoría 1 que refiere en SCN es la del autor que acabamos de ver, el ensayo clínico de genza cisplatino, pero nada más da esa como referencia bibliográfica, que es el ensayo de Shan de 2019. Este metaanálisis incluye ese estudio más otros 7 metaanálisis, donde se trata de establecer qué era mejor, si dar dobletes, dar tripletes, y qué tipo de quimioterapia es la que mejor resultados daba en cuanto a supervivencia global y periodos libres de enfermedad o periodos libres también de recurrencia local.
Aquí lo que se encuentra es que el hazard ratio más alto se encontró de forma interesante en un esquema de TP, o sea, un esquema de taxano con platino, seguido del esquema de gensa cisplatino. Fueron las dos terapias que mejores resultados dieron. Si nos vamos también, la etapa de TPF es un poquito inferior incluso a gencitabina cisplatino, y estamos hablando de que ese es un triplete que llevará un mayor grado de toxicidad para los pacientes. Y como podemos ver, esta gráfica también ejemplifica las diferencias en cuanto a cuáles son los dos esquemas primordiales que se encontraron en el metaanálisis que tienen respuesta de inducción. Por lo tanto, basados en eso, lo que se recomendaría sería dar cualquiera de las dos opciones como adecuadas. Digo, yo me decantaría no dar el taxano y el platino para cuando me haga recurrencia, enfermedad recurrente, y poder usar gencitabina, ya que ahí sí, ahí es el que tiene mejores tasas de respuesta y mejor periodo libre de progresión y mejor supervivencia global. Este es un de match de un metaanálisis de nasofaringe, donde primero en 2017 lo que se estudiaba principalmente era dar la quimioradioterapia y dar adyuvancias con compecitabina. Posterior surge lo que viene siendo la inducción más la quimioradioterapia, que fueron como que los estudios o los pacientes que más se incluían en ese metaanálisis. Posteriormente, cuando se hace la actualización del metaanálisis en ASCO 2020, pues ya encontramos que la inducción con taxanos, la quimioradioterapia más adyuvancia y la inducción con quimioradioterapia son como que los tres modalidades más frecuentes de tratamiento que se utilizan o que se utilizaban en 2020. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre qué es la adyuvancia con capecitabina, porque sí hay ciertas indicaciones en las que se pudiera utilizar, no como categoría 1, de hecho las guías los ponen como casi siempre como categoría tercera en orden de tratamiento, pero pues sí se puede utilizar la adyuvancia con capecitabina. Incluso depende de la dosis que lo uses, es el tipo de actividad que quieres tú obtener en el tumor. Y aquí lo tenemos en cuanto a los controles regionales y a distancia, que en cuanto a ranking en el metaanálisis, el primer lugar lo sacó la inducción con taxano, seguido de la inducción con gencitabina, y posteriormente quedó la quimioradioterapia concomitante. Este es un estudio fase 3 en los que se trató de evaluar lo que comentábamos, dar la capecitabina como adyuvancia. Se tomaron 3 brazos de tratamiento: dar la terapia concomitante más adyuvancia, dar inducción y concomitancia, un PF con un P, y posteriormente en la inducción dar platino con capecitabina. Este fue el primer como que estudio donde se trató de valorar la adyuvancia con la capecitabina, incluso también la inducción. Pues es un PF, hijo. Mándeme. Es un PF. Taxano con fluorouracilo y agregar así. La capa Así es. Y esto, en cuanto a lo que viene siendo los periodos libres de progresión, no hubo un impacto en cuanto a supervivencia global. Se trató de dar también una dosis acelerada de radioterapia con terapia convencional, en la que se encontró, por ejemplo, en la dosis convencional, que la inducción con el PF y con la PX, que era tratando de ver si había diferencia en si dar el fluorouracilo intravenoso de la capecitabina, se encontró un poquito más de resultados con capecitabina, 78 contra 62% cuando se daba el PF en adyuvancia que cuando se daba en inducción. Y cuando se daba una inducción nada más con PF y se le daba una adyuvancia con PF, prácticamente se seguía obteniendo beneficio de dar una inducción. En cuanto al rol de la adyuvancia, como tal, estos son los... ¿Qué concluimos ahí, hijo? Ahí se concluye que sí hay cierto grado de evidencia para dar el tratamiento de la adyuvancia con el PF o ya sea la capecitabina más el taxano. Pero más adelante les voy a presentar 2 estudios que valoran no solo dar la adyuvancia en el régimen con capecitabina monodroga, uno con dosis metronómica y otro con dosis convencional. Y ese fue el primer estudio que lo quise poner, donde se me trató de meter capecitabina. Si se fijan, la adyuvancia dio menos resultados positivos, 62 contra 77 que dar una inducción. Por lo tanto, es preferible dar inducción a dar adyuvancia. Es raro que demos adyuvancias porque también se detectan en etapas totalmente avanzadas, que es... Ninguno de los dos, o sea, tanto ESMO como NSCN te lo ponen como opción inicial dar una adyuvancia.
Te los ponen como opciones. Opción 2, en tumores muy voluminosos, dar una inducción, quimio radio y adyuvancia, pero es como una opción. Así y después adyuvancia. Porque de encontrarlos en etapas tempranas, operarlos y adyuvancia ya es rarísimo. Sí, así es. Todo es con radioterapia, nada es valorado. El tratamiento radical es con radioterapia, no es con cirugía. Y estos son los principales estudios en los que valoraron qué tanta tolerabilidad a los ciclos de tratamiento tenían cuando dabas un tratamiento de inducción más la adyuvancia, que es lo que trataban de ejemplificar aquí. Por ejemplo, los números de ciclos, la mayor parte completaron hasta 3 ciclos en cuanto a la tolerancia, porque es bastante pesado en cuanto a toxicidad a un esquema de inducción, quimio-radioterapia, después dar una adyuvancia con capecitabina. Aquí solo el 60 al 70% van a tolerarte de 2 a 3 ciclos de adyuvancia posterior a todo el tratamiento radical. Entonces ahí como que trataron de ver, bueno, si es tóxico, qué podemos utilizar más en adyuvancia. Surge esto es del estudio Intergroup, que es la concomitancia plus terapia adyuvante, en la que trataron de dar un tratamiento de adyuvancia en conjunción con el tratamiento de radical, como dice la doctora. Y obtuvieron tasas muy similares en cuanto a supervivencia global, periodo libre de enfermedad, control a distancia, control de enfermedad local. Entonces decían, bueno, ¿qué beneficio entonces tiene dar la adyuvancia si es prácticamente lo mismo? Entonces trataron de SPF que daban en adyuvancia la mayor parte de las veces, ver o cambiar la estrategia, a ver si con solo la capecitabina, basados en una teoría diferente en cuanto a la dosis y lo que trataban de buscar en el microambiente, que es la hipótesis de por qué usaron una dosis metronómica de capecitabina, tenían algún tipo de beneficio. Y es este estudio es un estudio que se publicó por Shen en el 2021 en Lancet, en el que metieron a pacientes, ojo con lo que vamos a comentar, etapas clínicas 3 y 4, pero excluyeron a todos los pacientes, ya fueran T3 o T4, que tuvieran ganglios negativos. A esos pacientes los excluían. Y a los pacientes T3 y N1 tampoco los incluyeron en el estudio. O sea, todos los pacientes, vamos a decir, N2, N3 y T3, T4 con ganglios positivos eran los que estaban metiendo. Los que podríamos decir que son o tienen el más alto riesgo de recurrencia, más alto riesgo de progresión. Entonces a este tipo de manejo lo que utilizaron fue una aleatorización 1 a 1, 12 a 16 semanas posterior a la quimioradioterapia, que tenían que tener 2 a 3 ciclos de inducción previos a lo que fue el tratamiento. Se les daba dosis metronómicas a 650 miligramos por metro cuadrado cada 12 horas por un año. Y a los otros se les daba, fue el tratamiento convencional, o sea, los dejaban en observación posterior al tratamiento radical. Y se encontró que sí hubo un impacto en cuanto a supervivencia. En este caso fue el periodo libre de progresión o de falla de tratamiento con la capecitabina un 85.3% contra la terapia estándar un 75.3%. La P fue significativa y el hazard ratio fue de 0.50. De ahí de que ya lo establezcan ciertas guías como una opción de tratamiento, dar dosis metronómicas en estos tipos de tumores de muy alto riesgo. Y esta es la curva de supervivencia global. Si bien no es muy marcada la diferencia, le dio cierto grado de ventaja el dar la adyuvancia con dosis metronómicas a un 93.3% de supervivencia global contra un 88.6% de la dosis o de la terapia estándar. Esta se repitió. Y este es el forest plot donde se establece el beneficio de dar la dosis metronómica en todos los grupos de pacientes, tanto los que se les usó inducción, hubo 90 pacientes que no usaron inducción, los regímenes de inducción en los que fueron llevados los pacientes, que la mayor parte fue llevado un TP fue un 63, y se fijan en el Head-SASIS con platino solamente 20 pacientes fueron incluidos, propio de lo que hablábamos del metaanálisis, y todos se beneficiaron del tratamiento con dosis metronómica. Y una de las razones por las que los pacientes no tenían tanta respuesta en las
dosis habituales eran lo que hablábamos, la pobre respuesta o pobre tolerancia por la toxicidad que generaban. Solo un 60% de los pacientes toleraron 2 a 3 ciclos de la adyuvancia. Entonces aquí lo que trataron de establecer es que tenían una mejor compliance o una mejor tratamiento en cuanto a que se tomaban el tratamiento y no les generaba toxicidad. Entonces fue lo que quisieron establecer con este. Después surge otro estudio de adyuvancia, que creo que se presentó en ASCO del 2021, donde se daba capecitabina en la enfermedad localmente avanzada, un estudio fase 3. Aquí trataron de establecer una teoría diferente, no tanto que afectara el microambiente, sino fuera más tumoricida la dosis con la que le iban a dar la capecitabina. Se daba la QTRT con capecitabina adyuvante, la dosis era con cisplatino a 100 miligramos en la concomitancia. Posteriormente daban una dosis de capecitabina sola, monodroga, cada 12 horas por 3 semanas por 8 ciclos, contra QTRT en observación. Aquí metieron a pacientes también en etapas 3-4 con un buen estado funcional, Karnofsky de 80 hacia arriba, y metieron pacientes de alto riesgo, tumores T3, T4 con enfermedad N2 o cualquier enfermedad N3. ¿Sale? Y por ejemplo aquí establecieron que si tenían un PEC tenían que tener un Fmax mayor a 10 en múltiples ganglios linfáticos. Esto porque cuando se hable de generalidades de nasofaringe se dirá que por ejemplo el PET es como el estudio ideal para valorar enfermedad ganglionar si se tiene a la mano. Entonces ellos metieron eso más como un factor que le diera más peso, que es una enfermedad de alto riesgo, o aquellos tumores que tuvieran mayores de 4 centímetros. Aquí, si se fijan, establecen niveles plasmas de virus de Epstein-Barr. Normalmente no está estandarizado cómo tomar el virus de Epstein-Barr. Lo que sí se ha visto es que, sobre todo en este tipo de tumor que es endémico, se ha visto que sí tiene una relación totalmente en cuanto a la etiología de la enfermedad que condiciona la carcinogénesis del cáncer de nasofaringe. Aquí establecieron niveles de plasma arriba de 20.000 como de muy alto riesgo. Hay algunos algoritmos inclusive que te miden niveles pre-tratamiento, niveles post-tratamiento. Unos te manejan de 2.000, otros te manejan 4.000 copias, dependiendo si es pre-tratamiento o post-tratamiento. Incluso de Vita en su versión 2023, ahorita les pongo el algoritmo, ya ejemplifica una forma más así como más estandarizada en cuanto al algoritmo de cómo manejar el cáncer de nasofaringe en base a etapa clínica y a niveles de virus de Epstein-Barr. Entonces es muy interesante. Yo creo que más adelante se va a hacer un estándar en cuanto al manejo, ya tener los niveles en todos los pacientes de virus de Epstein-Barr. Y como lo que fue el objetivo primario fue la periodo libre de que no recurriera o que no fallara el tratamiento, el grupo de capecitabina pues sí tuvo cierto beneficio. A 3 años fueron un 83.2% contra un 72% de pacientes que no habían recurrido, y a 5 años se mantuvo 78 contra 65%. Entonces aquí lo que teorizamos es que, por ejemplo, la adyuvancia con PF nos da mucha toxicidad, no nos da tanta diferencia en cuanto al periodo libre de progresión. Capecitabina dosis metronómica, más mediación inmune, más un efecto antiogénico en el microambiente tumoral. Ese es el racional. Y la capecitabina dosis convencional, como les digo, tiene más como relación a hacer un efecto más tumoricida en lo que viene siendo el tumor. Entonces podríamos decir que sí son dos opciones que podríamos usar en adyuvancia en enfermedad de muy alto riesgo. En cuanto a lo que es el virus de Epstein-Barr en la enfermedad localizada en cáncer de nasofaringe, pues es como una línea de tiempo donde desde 1966 se empezaron a tener niveles altos del virus de Epstein-Barr, que se decía, están niveles altos en los niveles plasmáticos en los pacientes, nada más. En 1970 se detectó el genoma en células de estratos de pacientes con tumores de nasofaringe. Ya para el 73 se detecta todo el genoma en células de nasofaringe. Esos son como los principales pininos que pudo tener este tipo de tumor, donde se estableció que sí tenía una correlación con lo que viene siendo la causa del cáncer de nasofaringe. De ahí surge esto que se llama el desarrollo de una clasificación de riesgo combinando las categorías de TNM
con los niveles de copias de virus de Epstein-Barr en enfermedad no metastásica y tomaron 10.149 casos de enfermedad endémica y valoraron o establecer niveles. Entonces por aquí establecen que un nivel de 2.000 copias podría ser como una diferencia en cuanto a que mejore o no la supervivencia global en relación a este número de copias. Y aquí ponen, por ejemplo, niveles de copias menores a 2000, cómo puede llegar a cambiar. Si bien nosotros tenemos etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4 que nos da curvas de supervivencia dependiendo de la etapa clínica, aquí hacen una subclasificación del TNM donde establecen otros 4 subtipos en base a los virus de las copias. Este es, como podremos decir, el convencional, y ponen otros 4 subtipos donde les da incluso una curva de supervivencia dependiendo el número de copias de virus de Epstein-Barr, si son menores a 2000 o mayores a 2000, y los subclasifican y le dan estas curvas de supervivencia, que sí tiene un impacto, sí, porque te sirve como un factor pronóstico en cuanto a supervivencia global para aquellos que tengan menos o más de 2000 copias. Y estos son, por ejemplo, otro estudio de este estudio de Yuan, donde se valoró en el estudio que ellos hicieron de inducción como un subgrupo de pacientes o un post-hoc, vamos a decirlo así, los niveles con menos de 4000 o mayores de 4000. Y si se fijan, los que tenían menos de 4000 copias, no había tanta diferencia en cuanto a supervivencia global, y los pacientes que tuvieron más de 4000 copias se beneficiaban más del tratamiento de la inducción por ser más alto riesgo de la recurrencia. Y esto se presentó en el ASCO del año pasado, una desintensificación de quimiorradioterapia para aquellos pacientes pretratamiento con algún tipo o considerados como bajo riesgo en base al número de copias del virus de Epstein-Barr. Aquí valoran, bueno, si son de bajo riesgo, ¿qué tal si escalamos el tratamiento y no damos quimiorradioterapia en inducción y damos solamente radioterapia convencional? Este fue un estudio fase 2. Y si se fijan, aquellos pacientes que solo se les dio la desintensificación contra el grupo que se les dio el tratamiento de inducción de quimiorradioterapia, la diferencia en periodo libre de progresión fue exactamente la misma. Pero sí tendremos que tener un parámetro establecido bien definido de cuántos, porque hay unos estudios que te manejan 4000 copias, unos estudios que te manejan 2000 copias, que es parte de los problemas por los cuales no se ha hecho un estándar en el manejo, el uso de las copias por parte de guías tanto de ESMO como de NCCN. Este es otro estudio, un estudio multicéntrico fase 3, en el cual se trataba de omitir la concomitancia de quimioterapia en pacientes de bajo riesgo, que consideraron como pacientes como criterios de exclusión de este tratamiento: ganglios cervicales mayores a 3 centímetros, que sería un N2, extensión extranodal y copias arriba de 4000. O sea, todos los pacientes que cumplían con esto los sacaban. Entonces, todo lo que sea menor a 3 centímetros, que no tenga extensión extranodal y copias por debajo de 4000, los incluyeron en su tratamiento. De bajo riesgo. Ajá, de bajo riesgo. Y esto es lo que estableció, periodo libre de recurrencia, pues sí hubo prácticamente las mismas tasas de respuesta en cuanto a lo que fue dar solo radioterapia o dar un régimen de inducción. Ahí es la concomitancia, ¿no, hijo? ¿O sola la radio? No, es radioterapia sola contra solo concomitancia, porque Ajá. estamos hablando de bajo riesgo. Si es que dijiste inducción. Sí, perdón, sí. La inducción, bueno, ahorita más adelante en el algoritmo creo que va a quedar más claro cuándo indicarla. Y también tenemos estudios, o se ha tratado de establecer, bueno, aquellos pacientes que llevan algún tipo de tratamiento, tomarles niveles de virus de Epstein-Barr posterior al tratamiento, y aquí sí establecieron un grupo de riesgo dependiendo de los niveles. Por ejemplo, estadios clínicos 2 y 3 serán de bajo riesgo si tienen 0 copias o hasta 49 copias, estadios 2 y 3. Los de riesgo intermedio, ya el solo hecho per se de ser una etapa clínica 4A o 4B, aunque no tenga copias, será un riesgo intermedio. El puro TNM de 4 te da ese riesgo. Los que son de 0 a 49 copias serán etapas 3, o etapas 4A o 4B será riesgo intermedio.
Y aquellos pacientes que tengan más de 50 copias hasta 499 en etapas 2 nada más, seguirán siendo riesgo intermedio. Ya las etapas 3 o las etapas 4 que tengan de 50 a 499 copias ya entran como riesgo alto, y todo paciente o cualquier etapa que le tomas niveles post tratamiento arriba de 500 se considera de alto riesgo cuando se le da el tratamiento. Y esta es la supervivencia global en base a los riesgos de tener más de 500 copias. Si se fijan, los de alto riesgo, pues evidentemente se evidencia que les va peor, los que tienen más de 500 copias o que cumplen el criterio de riesgo alto. Y esto ya para terminar, pues es un algoritmo donde te maneja ESMO cómo manejar las etapas 3. Etapas 3, que sean tumores ya sea de T0 a T2 y que tengan solo enfermedad N2, lo que recomienda ESMO es dar quimio-radioterapia concomitante, nada más. Te lo ponen como categoría 1. Ponen como una categoría 1B dar adyuvancia con dosis con carnicitabina. Si se fijan, no ponen en este caso la inducción como un régimen de tratamiento. Etapas 3, ganglios negativos, quimio concomitante. Etapas T3 con un ganglio positivo, N1, ya recomienda nada más dar quimio-radioterapia, pero si se fijan, te da como una opción ya iniciar con una inducción. O sea, toda la enfermedad de ganglios negativos T3 puede ser una opción ya sea concomitancia o inducción. Y ya en etapa N2 o T3 o T4 y N3, o sea, de N2 hacia adelante que sea T3 o un T4 N2, pone como categoría dar inducción como primera opción. La inducción que hablamos en metaanálisis de Bongiovanni te deja como una opción dar quimio-radioterapia, y también te da como una opción, si se ponen en tercera opción de tratamiento, la adyuvancia. ¿Vale? ¿Qué dice en SCN? Enfermedad localmente avanzada, todos los tumores que sean N0, T3 o ganglios N1, T1, T2, igual, quimio-radioterapia, y considera que si presentan algún factor de riesgo como la carga del virus de Epstein-Barr, sí considera inducción. Son los factores de riesgo. Y ellos te lo manejan de una forma más, tumores T3 o T4 o N1 o N3, o sea, cualquier ganglio positivo, tumores T3 o T4, inducción más quimio-radioterapia, o dar quimio-RT y adyuvancia, y como tercera opción te lo ponen en SCN, dar concomitancia nada más. Si se fijan, ESMO te ponía de opción 3, adyuvancia en todas, y quimio-adyuvancia sí te la pone como una segunda opción en enfermedad voluminosa en SCN. Ahí sí cambian un poco. Y las etapas 4A, aquellas que sean T4 pero no tengan ganglios, sigue como que ESMO concomitancia. T4 con ganglios positivos, inducción, y todas las N3 pues dar inducción. Por eso yo digo que a grandes rasgos, todo tumor T4 o todo tumor N3 hay que darle inducción. Eso yo lo que saco como cambio. Todo lo demás puedes jugar con la concomitancia, y en ciertos casos considerar adyuvancia. Yo me decantaría más nada no por darle la inducción, por la toxicidad que genera una inducción y una concomitancia. Es lo que yo, en mi personal adyuvancista, no daría adyuvancia como primera opción de tratamiento. ¿No dar adyuvancia? No, es inducción. Sí, me hace muy tóxico, doctor. ¿La adyuvancia? Porque la mayor parte era dar inducción, quimio concomitancia y después adyuvancia. Y como vimos, si bien sí tiene cierto beneficio, no impacta en supervivencia global. No impacta, solo impacta en Te lo ponen aquí porque hay evidencia estadísticamente significativa y en las guías de está las la guías. consolidación. Entonces, yo me iría más por... Pero la consolidación está con PF, que es PF. fluoracilo Así es. platino, no está con... Tal vez considerar la dosis metronómica como Para una los que no les opción. dimos inducción. ¿Mande? Para los que no les dimos inducción. No, incluso Porque pacientes de ahí muy dice- alto Es, riesgo. es que en esto, doctora, los estudios de adyuvancia que hablamos con CAP y monodroga, todos fueron pacientes de alto riesgo. Sí. Tumores T4, T3, por ejemplo, descartaron a los T3N1, a los T4 ganglios negativos Pero no les los dieron metieron. inducción. Les dieron inducción a Porque esos. los de alto riesgo, pues es la indicación, la inducción. Es que ahí en los algoritmos como te dice, si das inducción das QTRT, Ajá. y si das QRT das adyuvancia, Así es. pero no dice como que inducción, QTRT y adyuvancia. Estas guías son de ESMO, ¿verdad? Estas son de ESMO Siempre las de ESMO Son son las más viejitas. light. y
No, son más light también que las americanas. Y estas son las de americanas son más NSCN. agresivas. Ahí en En ese tampoco. SSN nada más te dice dar QTRT con adyuvancia. O inducción y QTRT, pero Así es. no las tres, ¿no? Si yo las tres no las daría. O por ejemplo, si a lo mejor el paciente no está muy fit para darle tratamiento de adyuvancia, por ejemplo, con PF, tal vez consideres que no le llevar una inducción y lo ves no tan fit, le puedes dar una dosis metronómica, eso puede ser una No, opción. no se te hace más tos que la inducción que la adyuvancia. Es lo mismo, hijo, al final del día. Yo le daría más es que hay más evidencia en la nasofaringe de dar la inducción Inducción. por la enfermedad de alto riesgo. O sea, la enfermedad de alto riesgo. La enfermedad, por ejemplo, un T3N1, yo le daría nada más quimio-radio. Pero al final de cuentas es lo mismo, es como mamá, la adyuvancia es lo mismo. Y este es el algoritmo que recomienda DeVita de este año, del 2023, donde ya incluye, en base a, por ejemplo, enfermedad ganglionar positiva en etapa temprana, si te dice, por ejemplo, que los que tengan más de 2000 copias, le des quimio-RT. Los que tengan menos de 2000 copias, con la pura radioterapia es suficiente. Por ejemplo, la enfermedad que es T3 o que tiene el tumor es voluminoso, pero no tiene enfermedad ganglionar, no te ahí por sí solo no te dice si le tomes o no las viras de Stenbar, ya que es de alto riesgo por no hacer T4, si fuera una 4A o una 4B, dar quimioradioterapia. Donde sí está interesante, por ejemplo, es en enfermedad T3 con ganglio N1, menos de 2000 copias, quimioradioterapia, pero si son más de 2000 copias, o si tiene una variante tipo 1, o si por ejemplo tiene arriba de 30 cc, eso no me acuerdo qué era, sí dar la inducción, y aquí sí te maneja la dosis de capacitamina como dosis metronómica y dar una inducción. A mí se me hace muy pesado eso. Sí, no, sí toleran. O dar Yo quimio. sí lo doy. Metronómica, ¿no? O sea, la metronómica es muy tranquila, se supone. Pero no hay face to Aquí face no de puedes, PFF pero contra sí. Mecape, ¿verdad? No hay. Pero si la metro se pone que es más chiquita, más. Sí, por lo que comentamos que Sí, aparte la metro, pues nada más es el 5FV. Tienen otra el PS función, vamos. lleva platina. es más afectar el microambiente, que fue lo que hablábamos, ¿no? De por qué dar la Pero la dosis metronómica. metronómica sí la toleran súper mega bien. Podría ser una opción, porque incluso te dice aquí que sí dar adyuvancia, pero nada más cuando le diste quimio-RT, no dar, ¿sale? Inducción. Y si le das inducción, sí considera tal vez la metronómica. Pero lo que hablábamos, los T3N1 se excluyeron de la dosis metronómica en el estudio. Entonces sea T4, CN3, De muy alto riesgo. de muy pero alto vamos a riesgo, hablar de exacto. ese. o sea que sea en Que vez son de todos los que vemos aquí. ¿verdad? Prácticamente. digo, pudiéramos considerar darlo y ver, ¿no? No sé si el doctor Mariscal acepta la capacitamina. No, no la No acepté, la hay vas a que dar aceptar. PFF. De hecho íbamos a dar una aquí, ¿se acuerdan? Pero la mandamos A la fregada. No, Ah, la derivamos allá. la sí, derivamos Pero para que la consolidaran. yo creo que esto no Pero a ella le habíamos dado inducción. Pero le iban a la A ella no me No, quimio No tardan en estandarizarlo, no en las guías, este algoritmo. Yo creo que sí va a Ellos se ser. ven muy organizados. Exacto. Porque lo Más otro, simple, ¿no? lo que hay es que no hay un valor en un corte y luego si tomas, lo tomas en PCR, las copias del virus o cómo no está bien estandarizado. Yo creo que ya que se estandarice cómo medirlo, se establezca un valor límite o un valor entre si aquí es 2000, en el otro estudio vimos que era 4000, cuando trataban de ver si solo dar radioterapia o dar la concomitancia con radioterapia. Creo que en un futuro no muy lejano esto se puede volver un estándar en cuanto al manejo de guías, la verdad. Y como les digo, lo que yo sí siento que es el cambio es enfermedad voluminosa, T4, N3, ahí sí da inducción. Basados en el metaanálisis, me decantaría más por dar un TP. Para cuando haya progresión de la enfermedad, sí voy a dar la bala del gemcitabina cisplatino, que ahí sí se ha visto que es el que mejor efecto tiene en primera línea. Asociado a inmunoterapia, pero le puedes dar sin inmuno y les puede ir bien. Y creo que con eso termina la primera fase. Ya el escenario metastásico lo hablaremos en otra ocasión. Aunque la FEMSI es categoría 1 en el CCN y no sé si Taxanazo es categoría 1. Lo que pasa es que en SSN, Cristian, nada más se tomó en cuenta el estudio de Shank, donde No, En no, ese no, sale, no, es categoría 1, dice si virus de Epstein-Barr positivo. No, pero el o sea, Taxanazo. Pero está. o sea, la evidencia que lo pone Sí, como también categoría es 1 Categoría 1, Taxanazo.
no está tomando el metaanálisis, además toma el estudio de Gensa cisplatino. El primero. Porque eso cuando hice la plática sí se me hacía raro y me puse a ver la referencia que daba en SCN. Que también lo puedes dar, pero o sea, estos pacientes te van a progresar, o sea, no... Pero también tiene que ver el tiempo que no, o sea, que el tiempo libre de tratamiento, pues. Sí. Y el taxano con el platino no es así que digas muy tóxico, no le estás agarrando el TPF. No. Entonces, ya vimos que el TPF incluso quedó hasta en tercer lugar en cuanto a la grado de efectividad que tenía el metaanálisis, le ganó Gensa cisplatino y le ganó taxano platino. El problema es aquí las infusiones. No se puede aquí hacer infusiones. Pero para el PF, o para el PF. La TPF, inyección de cabeza y cuello. Sí, cabeza y cuello. Como la que tenemos Trabajo. aquí ahorita. Eh, La nariz. el